Las noches bañadas por obstinados inviernos, un pájaro que cruza con demencia la mitad de las aguas y se devuelve en busca de la novia que había quedado olvidada en el árbol de las uvas silvestres. Esa palabra, todos los campamentos húmedos, los combates del barro, los matorrales que nunca cantaban su victoria, esa palabra todavía es nuestra y alegra el corazón del obstinado que quiere regresar cada día y cantar mientras duerme y volver a ser hombre o mujer en una casa de ribereños llegados como peces, con la sospecha de seguir existiendo sin reposo y ver en nuestras caras la alegría incesante, la parodia de los soles bravos. Esa palabra, un pueblo, el estallido de un látigo en el agua, un pueblo, la maraña de ríos, las abuelas sabias y la vida que empieza y se nombra como fiesta, como el fuego de los primeros brebajes junto al parque de tulipanes africanos. Esa palabra que perdura en nosotros y es tambor y es alguna marimba que vuelve de la orilla iluminada por olores silvestres y será siempre nuestra casa. No sé si haya alguna... Quiero hacer un pequeño comentario. Me ha afectado muy, pero muy gratamente esta circunstancia que me tocó vivir y a la cual fui llamado por mi salud en el correr de este día. Y viene a mi mente el tipo de poesía que se genera en el Pacífico por muchas expresiones que hay, de la cual esta que estoy escuchando es una poesía magnífica. Y guardando las diferencias del mismo Pacífico, me viene a la mente otro poeta altísimo emparentado contigo, poeta, Aurelio Arturo. Estoy sin conocimiento profundo del asunto de la literatura, estoy emparentando a ese poeta con Aurelio Arturo. Estoy pensando que el mar de Aurelio Arturo fue la selva de Nariño, allá en donde nació Aurelio Arturo, es el océano, la selva de Arturo, la expresión vivida, igual a la de ese poeta que tenemos la maravilla de tenerlo aquí, ¿ya? Me perdonan que me atropelle, pero es que es real, es que es verdad lo que les estoy diciendo. Yo lo siento así, ¿no? Yo lo siento así. Son dos, digamos, contextos, pero son contextos incluso que vienen a cuento para sentirnos más orgullosos de nuestro mestizaje. Miren, vean, mestizo, ¿no? Me siento feliz de que la vida me haya regalado esta oportunidad. Gracias, Profe, yo quisiera que brevemente nos hablara de su último libro, ese bello texto que sus primeras letras allí nos hablan de un mundo líquido, un mundo fluvial, un mundo lacustre, un mundo marcado por la oralidad, por la corporeidad, por el gesto que nos señalaba maestro Audilio, que nos comentara un poco sobre esta última obra que usted ha edificado para nuestra cultura, especialmente para la cultura del Pacífico, de ese Pacífico que es una selva de oralidad y de sueños y de esperanza, de resistencia, de pueblos libres.
Bueno, realmente lo primero que se me viene a la memoria de mi niñez, de mi infancia, que empieza en Saija y va a transcurrir en Guapi, en medio de gran alegría. Los sufrimientos de los niños se dan en todas partes. Más que sufrimientos son las incertidumbres, por no poder explicarse el mundo cabalmente, pero que va evolucionando a medida que crece y a medida que las sabias palabras de la gente, de los ríos, de la gente del mar, va enseñándole a uno el camino del mundo. Pero la primera imagen que tengo de la niñez es siempre agua, un mundo del agua, un mundo fluvial, un mundo mareño, para no decir marítimo, un mundo mareño donde la gente cambiaba de espacio en el mismo día, podía estar, digamos, rozando una pieza de monte o de plátano en la parte media o alta del río y por la tarde estar en el mar, en una playa recolectando frutos o especies del mar, conchas, pescando. Esa movilidad en el agua creo que me marcó como marcó a todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en el Pacífico. Un mar que tiene sus diferencias con el mar Caribe, en cuanto que el Caribe no cuenta con esa selva próxima, que es el complemento de toda la vida del mar Pacífico. Mar y selva son una unidad indisoluble. Y podíamos transitar en el mismo día en ambos ecosistemas, en ambos paisajes, como una suerte de magia, pasar de un lugar a otro completamente diferente. Pero esa presencia es indisoluble. De manera pues que el reflejo del mar, de los montes, de los ríos, como trasfondo, no como espacio inmóvil, sino como escenario de la vida del hombre. No le canto al paisaje como tal, es un paisaje móvil, pero es donde básicamente transcurre el sueño, la imaginación y la realidad de hombres y mujeres ribereños del Pacífico. Ahora es cierto, la influencia que nombra el doctor Baudilio Revelo a través de los testimonios que recoge para presentarme ante esta audiencia, las influencias de otros poetas del otro lado del mar, llamémoslo así, el mar Caribe, que para mí sigue siendo otro lado del mar, en la medida en que tenemos unos lazos muy profundos. Mis primeras lecturas de Saint John Peirce o de otros escritores caribeños, de Neceseo, va a marcar también mi poesía en el momento en que los empiezo a conocer cuando salgo del Pacífico y encuentro las librerías, dada la limitada capacidad de libros que uno conseguía en esa época en el Pacífico. Eso va a marcar mi poesía en cuanto que descubro que no estamos solos en el universo, que ese mar Caribe es también negro, como lo llamó decía Martán Góngora. Nos llamó los hijos del Mar Negro, pero el Caribe es nuestra contraparte indisoluble. Sin el Caribe, por el Caribe entraron los primeros negros que llegan a América, llegan a Colombia, a la Nueva Granada en este caso, y de allí pasan al Pacífico y todavía traen una carga de palabras, de voces transitadas por el Caribe, por el lenguaje palenquero que los recoge todos, los reúne todos esos vocablos en un idioma nuevo, formado en medio de la esclavización, pero fundamentalmente en medio de la libertad, de la lucha por la libertad. Y el sendero hacia el Pacífico va a ir marcando vivencias que tal vez nosotros todavía estemos cortos de recoger en el poema. Va a marcar historias que todavía no se han escrito, no han pasado de esa memoria del abuelo al libro, y ese es el intento. Es un universo que parece pequeño, pero es un universo inagotable. Las palabras escritas tienen mucho más límite. Las palabras orales, esa gran tradición oral que
es esencialmente el modo, el corpus de comunicación del Pacífico y del mismo Caribe, es inagotable. Cada palabra, cada situación puede crear una historia. En cambio, el libro está limitado por su propia estructura. Unir esas dos fuentes no es nada fácil, pero es lo que intentamos día tras día, que la palabra oral pase al libro, pero a la vez el libro vuelva y alimente la palabra oral que va perdiendo. Creo que esa es la tarea de uno en la medida de nosotros, los que estamos empeñados, como varios, estamos empeñados en que esa palabra no muera, porque mueren ciertas sustancias vitales de las culturas del Pacífico. Y creo que las culturas fluviales del encantamiento, que empezó hace casi 30 años, el primer texto que se escribió para este libro, que no se pensó como libro, sino como una serie de textos en torno a la historia, la tradición oral, la cultura material, la relación con el medio, la mirada que tienen desde fuera del Pacífico por la gente del Pacífico, su relación con otras culturas. Ese fue el norte del libro y creo haberlo conseguido de alguna manera. Tal vez no totalmente, pero en una vida de un hombre es imposible llegar a la totalidad de algo. Creo que los demás compañeros, entre ellos Baudilio Revelo, que está aquí, Pedro González, otro escritor, historiador del Pacífico, Medardo Arias, Mari Grueso, todos contribuimos a que esa posibilidad llegue a ser cada vez más cierta y se vaya integrando, creando legados para que los legados no mueran y las nuevas generaciones también lo incorporen a sus búsquedas. Alfredo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se hace para que el perfume de la oralidad no se pierda en el texto? Bueno, son dos lenguajes diferentes. El lenguaje escrito, como digo, tiene unas limitaciones enormes, pero pienso que lo primero que uno debe hacer es ser sincero con la misma fuente de la oralidad, recibirla con pleno gozo y dándole todo el merecimiento que tiene. Ahora, cuando reescribo, hay dos formas. La una es tomar los relatos tal cual aparecen, hace unos ciertos ajustes, digamos, en el desarrollo del relato, pero la otra es, al reescribir ciertos momentos que la oralidad brinda, al reescribirlos es tratar de que el alma de ese relato o el alma de ese instante, de esos momentos narrados, quede impresa en el libro, es decir, que no se pierde el alma de ese relato, de esa anécdota, de esa historia, de esa crónica, quede impreso en lo impreso. ¿Cómo? Yo creo mucho en los ritmos. Los ritmos tienen mucho que ver con el lenguaje, o con la calidad del lenguaje, o con el sentido del lenguaje, más bien. Esos ritmos que marcan la oralidad, que son únicos. Usted escucha un relato y hay un ritmo, escucha un verso de la tradición oral y tiene determinados ritmos que uno no va a imitar, pero que sí, al narrar o hacer la crónica propia a partir de eso, que ese ritmo respete de alguna manera los ritmos de vida o los vaivenes que se dan allá, ese fluir del río o ese oleaje marino o ese movimiento y ruido de la lluvia. Yo me quedaba durante muchas horas a veces escuchando el ruido de la lluvia golpeteando en el techo de las casas. Es una música. Creo que nunca haremos el relato exactamente como es, pero con esas mismas palabras, pero al menos que ese ritmo nos impregne. Hay algo en lo que siempre me apoyé, y es algo que está muy lejos del Pacífico en historia y en geografía: los relatos homéricos. Encuentro que Homero tiene un ritmo oral,
tal como el Quijote también lo tiene. El final de la Edad Media en España conserva todavía los ritmos orales. El Quijote es un libro oral. Y vuelvo a Homero. ¿Quién eres? ¿Qué padres te trajeron al mundo? ¿Qué naves te trajeron? ¿Qué naves de combada popa te trajeron a este lugar por el vinoso mar? Ahí hay una fórmula oral. Los africanos, los abuelos africanos decían al narrar algo: camina que te camina, camina que te camina. En el Pacífico queda la fórmula camina y andar, y entre más caminaba, más andaba, y le parecía que no andaba, pero andando iba. Ese ritmo lo conservo íntegro en la memoria y lo repaso cada vez que quiero escribir algo sobre la tradición oral. Como digo, es imposible repetirlo, el ritmo escrito ya es diferente, la palabra escrita cambia por completo, pero al menos beber siempre de la fuente de la oralidad nos permite por lo menos tener bien interiorizado el ritmo de esa palabra. No, pues maravillado aquí con las apreciaciones que escucho aquí del maestro Bani. Creo que pues cuando habla también, digamos, su ritmo muy poético y muy bonito, y creo que pues eso es muy importante y muy valioso, y bueno, pues se siente así de una en uno. Ahí con respecto a esa imposibilidad que hay de poder lograr en el escrito la movilidad, incluso imaginante, que hay a la hora o en el instante mejor de la imagen narrativa, incluso cuando se sienta a escribir ya es otra intensidad, es una situación que casi que podría afirmar es natural, la misma condición de la expresión oral y la condición escrita. Usted en su trasegar por la vida ha sido docente, y ha sido docente justamente en literatura. Sabiendo que hay como esa imposibilidad de colocar o dejar impreso la impresión misma de lo que fue la imaginación en su instante, ¿cómo adelantó esos ejercicios de compartir esa experiencia con los estudiantes y de alguna manera, sabiendo que es importante la parte técnica para poder manejar los ritmos, la movilidad de la oralidad, eso es algo necesario, pero que el estudiante de alguna manera también se motivara a aprender ese ritmo técnico para poder de alguna manera acercarse al ritmo del instante de la imagen? ¿Cómo qué estrategias en aspecto de las relaciones de aprendizaje-enseñanza usted pudo haber trabajado en aula? Que me parece muy interesante porque es algo que encanta. Bueno, yo parto de un principio, que la palabra hablada es la palabra natural y todos la poseemos. Y luego, a partir de allí, es que empezamos a estudiar esas creaciones culturales, digamos, por decirlo así, ese formato en el que viene la palabra proferida, la palabra oral. Tiene sus formatos, tiene sus reglas también, tiene su perspectiva. No es espontánea como se puede pensar, es decir, los cultores de las tradiciones orales en sus formatos ya más elaborados son estudiosos de eso. Cuando yo me metí a estudiar tradiciones orales del Pacífico, me topé, por decirlo así, con la décima, que es la décima hispánica. Y descubrí que los decimeros estudiaban ese formato y lo enseñaban bajo unas normas bien rigurosas. Creaban incluso su propia perspectiva. Decían, por ejemplo, 44 palabras tiene una décima entera, 40 las 4 planas, 4 la glosa primero. Así como escribía Quevedo, o Lope de Vega, o cualquiera de los del siglo de oro, tenía una cuarteta que luego glosaban en 4 estrofas décimas con verso octosilábico. Y ese ritmo
que traen los hispánicos se queda grabado en los esclavizados que eran analfabetas en el sentido de la escritura, pero no del conocimiento. Y como la memoria es la que actúa allí, no el libro, se graban esa estructura y a partir de ahí crean un universo de mitos y poesía extraordinario. Tanto que cuando un maestro le iba a enseñar a un alumno, cómo hacer décimas, después que viera el talento de composición. Ellos no dicen escribir o hacer poesía, sino componer, decían ellos. Le decía a un alumno, tiene que saber muy bien contar las palabras. Las palabras para ellos son los versos. Entonces le decían, bueno, la norma preceptiva que ya dije, 44 palabras tiene una décima entera, 40 las 4 planas, 4 la glosa primera. Esa es la décima. En el relato tradicional también hay una preceptiva y hay unas reglas de juego claras y hay un límite del relato y hay una manera de hilar, de ir del comienzo hasta el final mediante fórmulas. Por ejemplo, un relato puede empezar, este era un hombre casado con su mujer, estuvieron viviendo hasta que llegaron a tener 3 hijos. Así puede empezar, muchos relatos empiezan así. Vivían en un pueblo cercano al del rey. Entonces dan una localización, dan los protagonistas de entrada y ahora sí empieza el relato, el hilo del relato a llevarnos por la aventura de esos personajes. Cuando, en ese relato se va dando lo que todo relato debe tener. La humanidad empezó a contar relatos desde que era una tribu primitiva, el Homo sapiens empezó a andar, empezó a contar relatos. Y empezó a hacer poesía desde que empezó a cantarles a sus dioses. El relato está ligado al mito, a la vida cotidiana. La poesía surge ligada a los dioses. Entonces, esa preceptiva que se mantiene invariable para que sea el relato tradicional. Claro, se modifican muchas cosas, pero esa fórmula del relato no puede variar. Entonces, el relato hay que entrar a estudiarlo, escudriñarlo y sobre todo, yo siempre que hablo de cualquier forma poética, sea escrita u oral, estudie mucho el ritmo. El ritmo es el que realmente representa la poesía. Hay imágenes de la poesía que no tenemos por qué empezar a buscarle explicaciones, sino que ese ritmo que dan las palabras es verdaderamente. Cuando están narrando, y Baudilio también lo sabe, que ha compilado tantos relatos orales, que para narrar un viaje por mar decían sube mar y baja mar, sube mar, y está expresando en un ritmo un viaje intenso. Entonces son formas que ya están, y con los alumnos empezamos, como le dije, tratando de escudriñar que hay una matriz de un relato que se repite, un formato. Que crear un relato moderno basado en esa fórmula no es tan fácil, porque de todos modos tiene que alterarse muchas cosas. Es otro medio, otras maneras de relación con el público, otras maneras de relacionarse con el mundo. Pero ese interior, ese formato interno, no debe variar porque entonces dejaría de ser relato. Bueno, ya la creación de la poesía, digamos ya la creación propia, ya no se ajusta a ese canon, pero sí debe de él, en cuanto que primero uno nació rodeado de ese mundo, y segundo porque no quiero ni queremos renunciar a él, pero sí queremos transformar la palabra en el sentido de que llegue a otros auditorios, y esos auditorios, pues lógicamente modernos, necesitan que la palabra que surja de allí, de esa escritura, compendie no solo este mundo en que vivimos, sino los otros espacios de las culturas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra intervención. Que nos regale un último poema. Yo quisiera Fabio. es el tema de, la literatura es otra forma de
de decir, de expresar la conciencia de los pueblos. Es otra forma de mostrar lo que esos pueblos están pensando y viviendo desde un elemento tan valioso como lo hacen ustedes, es recoger sobre todo ese pensamiento cotidiano de la gente en el contexto del Pacífico. Digamos, desde allí, ¿cómo ve el maestro Banín la perspectiva del pueblo afro en la construcción de lo que venimos planteando realmente en el país desde hace mucho tiempo, que es la posibilidad de tener un país multiétnico, multicultural, con que todo el mundo pueda abrevar de esa riqueza que ustedes nos están entregando hoy y posibilitar con ello un diálogo intercultural con todo el pueblo colombiano, que eso nos enriquecerá y nos potenciará mucho. Entonces, quisiera como conocer esa expresión del maestro Banín sobre la lectura ya, digamos, un poco más política sobre el aporte que se está haciendo del pueblo negro en Colombia en ese sentido. Muy bien, políticamente hablando. Y es correcta la pregunta, me parece muy bien planteada, porque el arte no es apolítico y la expresión cultural no es apolítica. Lo que hacemos, y digo pues, contando con investigadores como el doctor Baudilio y otros, lo que hacemos al intentar visibilizar la historia, la vida, la cultura, el interior mismo de estas culturas a través de su palabra, es un acto político. Es un acto de rebeldía, es un acto de decirle a Colombia, Colombia es un país multiétnico, Colombia no tiene una sola voz, tiene miles de voces, miles de palabras, miles de ritmos, miles de narrativas. Ese es un hecho político, que no es inocente frente a todo el desarrollo que está dándose a la etnización del país, digámoslo así. Este país necesita ser etnizado, y ser etnizado no significa que todo el mundo se vuelva indígena o todo el mundo se vuelva afro-pacífico, sino que todo el mundo reconozca lo que tiene, lo que circula en su cultura, en sus venas, en sus genes. Es decir, que somos un país multiétnico. Desgraciadamente hubo que proclamarlo en una constitución, pero eso es un hecho incontrastable. Por toda la cultura colombiana circulan grandes aportes negros, grandes aportes africanos. Entonces lo que hacemos es decirle, mire, reconózcase en esta cultura, pero para que ese reconocimiento llegue hay que hacerlo visible. Entonces la doble tarea nuestra, pues en el caso mío de ser creador de poesía y creador de narrativa, y a la vez investigador, la parte del investigador es para hacerla visible, decir, miren todo lo que nos ha nutrido, miren cómo Tío Conejo circula hasta por Europa y es de origen bantú. Miren ustedes cómo tantas palabras que circulan en el lenguaje cotidiano de los colombianos y sobre todo el Valle del Cauca, tienen origen en esos reales de minas, en esos socavones de las minas del Pacífico. Estamos nutridos, la manera misma de adorar santo, de concebir la religión está muy permeado por las formas negras, digamos, africanas, de adorar santos. Entonces, hacerlo visible implica el acto de reconocimiento, el acto político de decir, si hemos sido y somos parte de la cultura y de las sociedades colombianas, entonces nuestra palabra debe ser reconocida de igual a igual, como parte de la cultura colombiana o de las culturas colombianas, para continuar en nuestra temática de la multiculturalidad, que no es una simple amalgama, sino una manera profunda de ser del pueblo colombiano. Pero si no se reconoce, ¿y quiénes debemos hacer o luchar por ese reconocimiento? Desde adentro nosotros. Y nosotros, cultores de la palabra, reconocemos en la palabra una de las herramientas más profundas, más indelebles, que dejan huellas más indelebles en cualquier escenario. Es decir, queremos poner a la par
a ese hombre que construyó tan bellos universos orales con este otro que ha construido tan bellas palabras escritas como Aurelio Arturo, que me honra que usted me dé me dé esas influencias de él, que reconozca que fue un hombre de senderos, de ríos y de montañas talladas de Nariño, pero cómo surge ese verbo en él, ¿no? Y es como si sintiéramos el caer de una cascada de Pio Quinto andando, de esos vaquianos andando. Bueno, en el caso mío son esas canoas andando. Y esas canoas, esas figuras, son tan válidas como cualquier escena cotidiana del centro de Bogotá. A ese nivel queremos llegar. Me permite yo hago un aporte. En verdad que, como dice Alfredo, el Pacífico es un universo lingüístico y desafortunadamente no lo conocemos. Nosotros hablamos lengua yoruba, bantú, acán, gana, y de eso no se sabe absolutamente nada. Nosotros conversamos en quechua, porque los incas navegaron por el Pacífico. Pizarro llegó al Perú gracias a que vio unos navegantes por el Pacífico que llevaban sus barcazas con unas velas. Y eso no lo saben ustedes, no lo sabe Colombia. Germán de Granda dice que donde mejor se habla el español arcaico, ese español pétreo, es en el Pacífico. Lo que dice Alfredo es absolutamente cierto. Nosotros tenemos versos de la época del siglo de oro, que no fue un siglo, sino que fueron 2 siglos. Allá, consciente e inconscientemente, tenemos trozos de Cervantes, Calderón de la Barca, de Quevedo, en fin, lo más grandioso que se dio en la construcción de la castellanía. Y últimamente, Alfredito, hablamos de ese famoso inglés de muelle, ese inglés que afirma de que no es el inglés norteamericano, pero es nuestro inglés nativo. Y se forma cuando los primeros navegantes en la flota mercante gran colombiana llegaban a Nueva York, a todos esos puertos de los Estados Unidos, aprendían unas palabras y se las enseñaban a su mujer, al nativo. Ese inglés aún se conserva. Por eso te digo que hablamos un español arcaico. Las quechuas. Es un universo el Pacífico. Por eso yo me siento muy halagado, mi querida doctora, y ustedes que son docentes, que se nos han invitado a esta charla, donde sé que los alumnos de Colombia están atentos y tienen una mirada pedagógica al Pacífico. Ojalá, mi querida doctora, la universidad se vincule a Huapi, porque Huapi, lo dijo Alfredo, es el palenque cultural del Pacífico. Alfredito, nosotros hemos impedido que la modernidad nos robe, nos lastime, nos fractura ese saber que aprendimos de los abuelos de los abuelos. Muy bien, muy cierto. Voy a leer un fragmento, unos 2 párrafos del libro nuevo. Empieza así: poética de la orilla florida. Y además tenemos palabras de origen náhuatl, ¿no? Entre ellas zapotle y tamal, que entraron con los conquistadores. La historia seguirá siendo incierta. Esto es como el abrebocas del libro. Las fundaciones son refundaciones y algunas no concuerdan en el tiempo. Pero la historia contará siempre que en los tiempos finales de los indios bravos, los indios de las vasijas enterradas, llegaron los negros. De los anteriores quedaron unas cerámicas indescifrables y unos descendientes que ignoraban la historia de sus antepasados. Y estos indios descendientes contarían que una vez llegaron los hombres europeos fascinados por el oro y los diezmaron, trajeron negros que se regarían como verdolaga en playa por todas las orillas silenciosas, como cimarrones o libertos, pero libres de todos modos para fundar familias y cultura, con todo en contra, sin medios ni peniques, pero con la gran orilla florecida para ellos y sus parientes venideros,
con la gran riqueza del paisaje, de árboles, de animales de caza y pesca. Después de indagar códices y fatigar páginas, es conveniente volver sobre las metáforas no escritas, sobre aquellas palabras que deambulan por las orillas del Pacífico con sus lujos y carencias, cataclismos y nacimientos. El propósito es conjugar estas metáforas y aportar también las que han nacido en el camino, ajenas o propias. Ningún tiempo pasado fue mejor, el tiempo saltado en la poética popular. Ningún tiempo pasado fue mejor, porque se trataba de vivir del presente repensando el pasado. En situaciones así no hay futuro que valga, porque se estaba creando una cultura asentada sobre barro movedizo, sobre aguas fluyentes. Tampoco era posible tener una imaginería estática de una vida estancada. Por eso el verso glosado chispeaba en la décima, fluía en el arte de la retahíla y se condensó en fórmulas ligeras y disparadoras en el relato de tiempos y espacios destrozados. Frente a la gran verbosidad se impuso a la vez una gran economía del relato y el verso, fórmulas de lenguaje que de una manera u otra decían quiénes eran y para dónde iban, como lo puso en boca de sus personajes en la era de la gran Odisea. El mundo africano y europeo se encontraron de nuevo, esta vez en territorio americano, que además aportó sus imaginarios para crear una nueva cultura. Y digo que se encontraron de nuevo porque Europa y África estuvieron muy cercanos siempre. Es decir, Europa bebe del África, los relatos antiguos lo dicen. África no era un desconocido. Lo que ocurre es que cuando llega el capitalismo, entonces empieza ahora sí una relación diferente, desigual, que desemboca en la esclavitud. Pero estos mundos se habían nutrido mutuamente. Muchas gracias. Bueno, doctor Bautista, para nosotros realmente es un honor contar con el maestro Alfredo y con usted haciendo la presentación de su obra. Para nosotros es una gran oportunidad recibir este compartir, porque como bien lo ha expresado, y a propósito de la pregunta acá del compañero, pues es una posibilidad de desde la literatura también formar en ese conciencia política de nuestros estudiantes, y creo que el tenerlos aquí, poder recibir este compartir tan valioso que nos han hecho, pues sencillamente es un gran aporte a la formación de nuestros estudiantes. De verdad, muchas gracias, y bueno, que el trabajo que se viene adelantando de estos espacios siga con la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano, y desde ya estar invitando a los presentes y a los compañeros de webconferencia para una siguiente oportunidad de compartir que en el liderazgo del doctor Rodrigo venimos alimentando aquí en la universidad. Nuevamente muchas gracias por su presencia, y a los participantes pues una cordial invitación para los próximos eventos.